Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Vamos rápidamente a darle la bienvenida al director David Pablos, al actor Emiliano Zurita, para hablar de esta película llamada El baile de los 41, que se estrena ya el 19 de noviembre y que, bueno, coincide curiosamente con este hecho que sucedió el 18 de noviembre de 1901, un hecho relevante del cual ya nos platicará el propio David Pablos y que detonó la idea de hacer una película como esta, con la intención, tengo entendido, principal de visibilizar, entre otras cosas, claro está, la discriminación histórica que ha sufrido la comunidad LGBTQ+, en nuestro país. Plantea esta historia de esta sociedad clandestina dentro, además, del porfiriato. David, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, querido Emiliano, un placer como siempre, espero que ambos se encuentren bien junto con toda su familia. David, ¿cómo estás? Muy bien, Javier. Qué gusto verte de nuevo. Igualmente, Emiliano, ¿todo bien en casa? Increíble, aquí dándole. Me da muchísimo gusto. Comencemos por el principio, querido David. ¿Por qué realizar una película como esta, basada en este hecho, además donde se muestran hombres vestidos de mujer, escenas de sexo explícito entre hombres, escenas de amor entre hombres también? ¿Cuál fue la finalidad y cómo llegó este hecho histórico a tus manos, David? Bueno, este hecho histórico es bastante conocido, sin embargo, siempre ha permanecido al margen, como que nunca ha terminado de salir del todo a la luz, siempre ha estado ahí a un lado. Y yo me enteré de esta historia hace muchos años, me pareció que era fascinante por el gran tabú que representa y porque dramáticamente es muy interesante por donde la veas, pues es una historia que habla sobre el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre y Mier, que era homosexual y que fue encontrado en una fiesta con otros 41 hombres, la mitad de ellos vestidos de mujer. Y Porfirio Díaz, por evitar mayor escándalo, manda que se borre el nombre de su yerno de esta lista. La historia es preciosa, es increíble. Y creo que justo, si la historia sigue siendo un tabú hasta nuestros días, habla mucho de quiénes somos como sociedad aún. Y me pareció que esta historia, además de visibilizar a la comunidad LGBT, además de eso, pone una serie de temas que son muy importantes a hablar hoy día en el 2020 y también lo he dicho en varias entrevistas. Sí, claro que ha habido avances, claro que hay diferencias muy importantes, pero al mismo tiempo hay otras cosas de raíz de quiénes somos como sociedad que no han cambiado tanto del porfiriato. Entonces, mientras más investigaba yo esta historia, mientras más investigaba, digamos, este contexto, más me daba cuenta de las similitudes que existen todavía con el presente. Uh-huh. ¿Cuál fue tu principal reto, querido Emiliano, de enfrentar un personaje tan complejo, un personaje de época además, en una época como esta? No sé si sea clara mi pregunta, Emiliano. Sí, yo creo que lo que fue el más grande reto para mí fue exactamente lo que me hizo amar el proyecto y el personaje, que es, como bien dices, es un personaje y una historia extremadamente complejos, ¿no? No solo por el hecho que abordan a un personaje en el porfiriato, que eso requiere empaparte de la cultura del porfiriato, del día a día, de todos los manerismos y las costumbres de esa época, sino también encarnar un personaje homosexual significa para mí como actor empaparte e informarte de la cultura LGBT, porque para mí era eso, no quería caer en hacer la caricatura de lo que sería este personaje o lo que yo pensaría que es, sino pues ir de la mano con David, que nos ayudó mucho a generar estos personajes, estas relaciones humanas muy honestamente, muy reales, para pues darle vida a un personaje y contar la historia de una manera honesta, real, sin evitar las cosas preciosas que vienen de esta historia, al igual que las cosas terribles que pasaron en este hecho verídico. ¿Lo físico representó un reto también para ti, Emiliano? Más que un reto, yo creo que fue, bueno, sí, lo que fue un reto fue encontrar que esa química y ese amor se viera muy real,
¿no? Para David siempre nos dijo que lo más importante en esta película eran las relaciones humanas. Y yo creo que era eso, era este trabajo previo, primero de Alfonso y mío como actores, conociéndonos, aprendiendo a ser vulnerables uno enfrente del otro, pues generar esa confianza para que entonces estas escenas de sexo y de amor entre estos dos hombres puedan ser reales, ¿no? Llegar ya al set sin miedo a nada y confiar en este trabajo previo para generar este amor entre estos dos hombres que se vean en la pantalla. David, me imagino que para ti como director lo único que importaba es que fueran dos buenos actores los que interpretaran a estos dos personajes, los personajes que hacen Alfonso y Emiliano, ¿no? Así es. Más allá de su orientación, ¿no? Para ti era que fueran dos buenos actores, ¿no? Homosexuales Eso era o lo más heterosexuales, importante, claro. daba lo mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Y no nada más buenos actores, digo, lo debo decir, tanto Alfonso como Emiliano, increíblemente comprometidos. Yo no voy a dejar de agradecer esa hambre que tenían de hacer el proyecto y esa pasión con la que entraron y eran los dos, además de que investigaron profundamente la época y me pedían lecturas y a Emiliano yo le daba un libro y se lo echaban un día y me pedía otro al día siguiente. Y entre los dos además se generó eso, creo que hicieron un gran equipo, había confianza, confiaban el uno en el otro. Entonces fue muy fácil filmar escenas que de alguna manera quizás podían haber sido incómodas o difíciles como de poder abordar. Fue muy sencillo, justo por todo el trabajo previo que hicimos antes, porque ensayamos mucho también. En ese sentido, David, ¿eran necesarias todas las escenas que aparecen en la película? Te lo comento porque me imagino que has leído las reseñas, las críticas sobre la película, ¿no? Muchos hacen mención acerca de que, pues parece que no había necesidad de mostrar ciertas escenas como se muestran de manera tan explícita, ¿no? Que pudo haber sido un poco más sutil, utilizar, no sé, ya sabes, tú lo sabes muy bien. Eh, ¿Qué dices Mira qué a todo esto interesante, como director, David? Me interesa mucho tu punto de vista. mira qué interesante, justo no he leído esas críticas, Javier. Eh, pero yo creo que, al contrario, yo creo que cada una de las escenas que está ahí es necesaria. Mira, para mí era importante. Una de las tantas cosas que suceden, que aborda la película es el deseo masculino y Ujú. es el sexo entre hombres. Y para mí era importante, si se va a hablar del deseo masculino, hacerlo sin pudor. Yo quería mostrar cuerpos masculinos desnudos, que es también un tabú en el cine. Se ve muy poco el cuerpo desnudo masculino. Y si vamos a hablar del deseo, vamos a hablar del deseo de verdad. Entonces hay una escena que seguramente ya la habrán comentado, hay una orgía de hombres. Así es esa. Está filmada de manera muy puntual, es decir, es una escena acotada, tampoco es una escena que se alargue 5 minutos, es una escena acotada que muestra imágenes contundentes, pero es puntual. Eh, y creo que es parte del discurso, lo que plantea es que esta sociedad de hombres hay una libertad dentro de la clandestinidad. Ujú. En este caso se muestra también una libertad sexual y eso, y era importante filmarlo de manera contundente. Y creo que es eso, es contundente, pero al mismo tiempo creo que está bien hecho. Creo que digamos, es acotado a mí me parece una escena muy bella y me parece que de ninguna manera se regodea, de ninguna manera se extiende más de lo necesario. Creo que fue muy consciente también de vamos a mostrar esta escena y tiene que ser contundente, pero vamos a hacer en la medida justa. Y eso a mí me parece una escena, es de mis escenas favoritas. Creo que la respuesta está en el quería mostrar el deseo masculino. Yo creo que Exacto. ahí encierra absolutamente todo lo que quisiste mostrar con esa escena, ¿no? Ese es el argumento Así de más es. peso, creo yo. ¿Tú qué piensas al respecto, Emiliano? Eh, pues yo desde todo el trabajo previo que hicimos con David es algo que se me hacía muy valioso, ¿no? Generar este tipo de escenas eh, sin que sean gratuitas, ¿no? Como decías, es que todas cuenten algo y todas muevan esta historia. Eh, y es eso, es una manera de celebrar la sexualidad y la vida
de estos hombres que por mucho tiempo, por 119 años, han sido ridiculizados por la sociedad, por los medios, por no seguir lo que debería de ser su sexualidad o lo que deberían de ser como hombres para la sociedad. Entonces, creo que mostrar estas imágenes sin llegar a lo gratuito como bien lo comentaba David, es algo importante porque es algo que no debería de ser un gran tema hoy en día, ¿no? Siento que tenemos mucho más normalizado la violencia, la tortura, igual las escenas de sexo a veces explícitas entre personas heterosexuales que siento que no debería de ser un tema y mostrarlos así es una manera de seguir moviéndonos en el lado correcto y no darle eh, una importancia de un lado negativo a este tipo de escenas que hablan de estos temas. Absolutamente. Bueno, el asunto de que sea de época también creo que lo dramatiza más, ¿no, David? O sea, dramatiza más todo esto. Estamos acostumbrados a ver estas historias de época, no sé, muy serias, no sé, dramatiza todo este asunto de la época, ¿no? Parece que en esas Bueno, épocas no, esto no estamos, existía, no se planteaba, ¿no? ujú. De nuevo, estamos hablando de un hecho Así real es. que sucedió en 1901 en el Porfiriato. Será muy importante cuidar la época, que vaya, que fuera verosímil, que hubiera un cuidado en los detalles, una atención a los detalles, que para mí eso construye la ficción. Sí. Si no está bien resuelta la época, creo que la película se cae. Uy, Entonces sí hubo un cuidado en esto, pero al mismo tiempo también yo decía, no quiero hacer una típica película de época, que significa hacerla, digamos, de manera muy sobria. Yo no así quería es. ser sobrio a la hora de contar esta Así historia, es. todo lo contrario. Hacemos una película en donde hay mucho movimiento de cámara, hay Sí. mucha cámara a mano. Yo quería que en algún momento se trascendiera la época y para mí la cámara es una manera de trascender la época. La Muy cámara bien. está muy viva, se mueve entre los personajes, el público se hace consciente de la cámara a mano. Entonces, también en la parte de con los actores, yo les decía, bueno, hay una serie de normas, de etiquetas, de formas, pero cuando estamos hablando de la intimidad, ya Sí. sea el personaje de Alfonso y Emiliano o Alfonso y Mabel, David, en la- perdóname por favor, interrumpirte es una grosería, pero más grosero va a ser que nos interrumpa el corte comercial. Entonces, no, no, claro, déjame ir a claro, a la claro. pausa comercial y regreso contigo, Sí, David, ¿te parece? Estoy abriendo la conversación con el director David Pablos, con el actor Emiliano Zurita, acerca de esta película, El baile de los 41, que se estrena el 19 de noviembre y que curiosamente casi coincide con este hecho histórico del Porfiriato que sucedió el 18 de noviembre de 1901. Y este hecho pues detonó esta película que además lógicamente pues tiene bastante ficción para pues llevar a más drama la historia, como si el hecho mismo no fuera lo suficientemente dramático. Pero bueno, estoy hablando con David Pablos, con Emiliano Zurita. Antes de la pausa comercial estaba David hablándonos de este lenguaje cinematográfico que utilizó la película, ya que yo le comentaba que el hecho de que sea una película de época le da mucho más dramatismo porque estamos acostumbrados como espectadores a ver las historias de época como algo muy sobrio, muy serio, muy sólido, en donde todo está sumamente acartonado, ¿no? Donde nos cuesta trabajo imaginar que hechos como este que plantea la película El baile de los 41 pudieran llegar a suceder en aquella época, pero sucede desde la historia de la humanidad, no nada más desde la época del Porfiriato. David, estabas hablando de la utilización de las cámaras, etcétera, etcétera. así es, Javier. Bueno, ya estaba terminando esto, era decir simplemente que para mí era importante que el público trascendiera la época, que en algún momento se olvidara de que es una película de época, que la sintiera moderna. Eh, por eso el uso de cámara a mano, pero también mucho con los actores. Yo les decía, cuando estamos retratando la intimidad de los personajes, hay que olvidarnos de las formas, de la época, de las etiquetas. El ser humano es el ser humano en la intimidad desde siempre, como bien decías, y ahí no hay ninguna diferencia. Así es. Además, curiosamente coincide con la primera vez, o no sé si esta fue la primera vez, pero sí a lo mejor fue la primera vez que se manejó de esta forma tan equivocada un hecho así, ¿no?
cuando se descubrió, cuando sucedió todo esto, no voy a revelar muchas cosas, pero cómo lo manejaron los medios, Emiliano, esto también fue curioso, ¿no? Cómo etiquetaron los medios este hecho, ¿no? Sí, fue algo sumamente importante que este hecho fue lo que detonó que por primera vez el tema gay saliera a la prensa nacional, ¿no? Y antes de eso era algo que ni siquiera era hablado por la sociedad, era algo totalmente en la clandestinidad. Y a la hora de que este hecho saliera por impulsado porque el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre, era parte de este club clandestino de homosexuales en el Porfiriato, pues entonces empezó a detonar también en la gente una forma de tomar partidos, ¿no? De irse con la sociedad y negar toda esta cultura gay que iba contra las normas de la sociedad porfiriana. Y al mismo tiempo, de alguna otra manera, dejó ver a otros hombres y mujeres homosexuales de esa época que tal vez no estaban solos. Entonces creo que marcó un antes y después para nuestra cultura y para la cultura LGBT, pero como lo decíamos antes, desde ese entonces la prensa más bien ridiculizó a estos hombres, Uh-huh. Los sacó totalmente al margen de la sociedad y por eso es tan importante contar esta historia hoy en día con el apoyo que tenemos, ¿no? Porque desafortunadamente después de 119 años no ha habido los cambios necesarios, pero siento que vamos en el camino correcto. Muy bien, tú coincides, tengo un par de minutos más, David, pero ¿coincides con esto? No ha habido los cambios necesarios, pero vamos en el camino. Hombre, ha habido cambios importantes, claro que sí, hay una visibilidad que en esa época no existía. Ya existe la idea de entrada de una comunidad como tal, una comunidad de la diversidad que en ese momento tampoco existía. Pero no quiero dejar de hacer énfasis en todas las cosas que aún faltan y hay un muy largo camino por recorrer. Este es un país aún muy machista, este es un país en donde los crímenes de odio por homofobia y transfobia son muy altos. Incluso para mí es muy importante haber hecho esta película y retratar a hombres homosexuales, digamos, lejos de las caricaturas, lejos de los clichés, porque hasta la fecha los medios de comunicación, el cine, la televisión, cuando se refieren a la comunidad LGBT, sigue siendo con mucho prejuicio. En ese sentido, encuentro muchos paralelos con el porfiriato. Muchas maneras de la prensa de expresarse, de hablar de la diversidad, sigue siendo la misma. Entonces sí, me parece que hay avances importantes que son innegables, pero el camino que falta aún es enorme. Muy bien. David, un abrazo enorme y éxito con la película, de verdad. Emiliano, siempre es un gusto verte y platicar contigo. Saludos en casa, de verdad. Cuídense mucho los dos. Gracias. Suerte, David, suerte con la película, de verdad. Va a dar mucho de qué hablar. De eso estoy seguro y al fin y al cabo, eso es bueno también, que se hable, que las cosas se pongan en la mesa, que genere debate, que genere opinión, que genere ideas. Abrazo fuerte, David. Éxito. Abrazo. Gracias. Bye, bye. Bueno, pues ahí está el baile de los 41. Nosotros continuamos con más. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.